mía. Gracias, doctora Lorena Quintana, por estar con nosotros, doctor Ignacio Zucaro. Los dejo con este público expectante y que se va a ir con una mochila llena de conocimiento. Hola, bueno, muchas gracias, un placer para nosotros estar acá. La verdad es que es la primera vez que vamos a hacer una conferencia juntos, así que esta es la práctica que vamos a tener. Sin duda que somos dos miradas distintas, vengo de la medicina, Ignacio es abogado, pero que nos unimos en esta misma causa de levantar la voz, de ser luz en un tema tan importante como la educación de nuestros hijos. Entonces nos hemos conocido sobre todo por las redes, hemos visto que pensábamos igual, que queríamos defender lo mismo y dijimos vamos a probar esta en Mercedes, a ver cómo nos va en la conferencia en conjunto. Los que me conocen saben que vengo de la salud, que soy médica de familia, y cuando uno habla de estos temas de la ideología de género y lo que está generando en nuestros hijos, no puedo no contarles lo que está pasando en la consulta. En la consulta vienen cada día los jóvenes a decir soy pansexual, no tengo ningún género, no me identifico, soy no binaria, no tengo ningún género. Y esa consulta es un día y otro día y en aumento. Hay un estudio en Estados Unidos que mostró que la generación nueva, la generación de nuestros jóvenes, en el 2022, el 20% se identificaban con alguno de los diferentes géneros y de las letras del LGBT+, el 20% de los jóvenes en el 2022. Entonces, sin duda que lo que vamos a hablar ahora, que en Uruguay está incluido en la educación desde el 2008, sin duda que ha generado su efecto en nuestros hijos. Y es lo que hoy estamos viendo. Cuando uno ve un paciente y viene y te dice, me identifico, quiero ser nena, no quiero ser varón, y a veces son niños de 11, de 12 años, uno en la consulta empieza a ver el contexto, qué pasó, ¿no? Y les podría contar muchas historias distintas. Una compañerita me dijo que me parecía a un varón en una niña de 11 años que era corpulenta, que era grandota de cuerpo, y como una compañerita le dijo, ella empezó a decir que me identifico con un varón, me siento un varón. Historias de homosexualidad que estaban relacionadas a que mi mamá, a mi papá no lo conocí, mi mamá tuvo muchas parejas, en cada relación con una pareja que tenía la vi cómo la trataban mal, niñas que incluso llegaban a ver a la madre teniendo relación sexual con esas parejas, en donde empiezan a odiar a los hombres. Entonces empiezan a decir, a mí me gustan las mujeres, no quiero saber nada con los hombres. Y en cada una de las personas que uno ve en la consulta, empezás a analizar el contexto y sin duda que hay una situación, ¿no? Una familia que tienen un varón, esperaban una nena pero vino un varón, y a los 2 años viene la nena. Y ese varón, cuando viene esa nena, empieza a querer ser nena, porque quiero recibir eso que le dan a mi hermana. Y hoy en día, como estamos con esta ideología, que sin duda que es una falacia, que es una mentira, y esa es nuestra propuesta y es nuestra mirada, pero sin duda que hay dos miradas, porque está la gente que dice que es una perspectiva, ¿no? Que esta es una perspectiva y que la tenemos que enseñar y la tenemos que hablar. Nosotros creemos que no, que es una mentira, que es una ideología, que es una falacia a la que se le puso plata y poder político y la hemos dejado que avanzara. Dije 2008, o sea que estamos a casi 20 años de que se está enseñando a nuestros hijos algo que de ciencia y de biología no tiene nada. Entonces hoy queremos intentar llevarlos a pensar, por un lado, qué pasa con el cerebro de nuestros hijos, qué pasa con el cerebro de un niño, cómo se construye la persona. Lo primero que tengo que decir como médico es que nosotros somos, no sos lo que sentís, sos lo que sos. Y sos lo que sos desde que estás en el vientre de tu madre, XX o XY, mujer o varón. Que cuando nacés
por supuesto que el niño nace con un cerebro donde todavía hay una parte que está inmadura, ¿no? Es el 5%, que es la zona que está atrás de la frente, la zona prefrontal, que todavía no terminó su desarrollo y que termina cerca de los 20 años. Así que todo lo que pasa desde el periodo que está dentro de la panza de mamá y entre los 20 años es lo que va a caracterizar esa zona del cerebro. Y ustedes saben que hay una zona del cerebro que me da la capacidad de mover este brazo y hay una zona del cerebro que me da la capacidad de hablar como si fueran compartimentos. Esa zona del cerebro me da la característica de poder manejar mis emociones, controlar mis impulsos, evaluar, tener juicio, evaluar los riesgos. Esa característica, esa zona del cerebro tiene mucho que ver con lo que es la salud mental, tiene mucho que ver con lo que pienso, con lo que siento y con mi comportamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud mental, y convengamos que en Uruguay estamos teniendo un grave problema, en especial con la población adolescente y joven, con este tema, tiene que ver con lo que los jóvenes hoy sienten, piensan y cómo se comportan. Y eso se construye en los primeros 20 años de vida. Lo que se construye es mi personalidad, no mi identidad. Yo soy lo que soy. Claro que yo termino de identificarme como soy, si soy bueno, malo, celoso, envidioso, ¿no? De mi forma de ser, de mi personalidad, cerca de los 20 años. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa en casa, por supuesto que también con lo que se enseña en la escuela. Y hay algunos ingredientes que necesita este cerebro para desarrollarse. El primer ingrediente tiene que ver con la demostración de amor, tiene que ver con que nuestros hijos sepan que son amados como son, que nosotros los adultos entendemos que somos un espejo para nuestros hijos, porque ellos van a imitar nuestro comportamiento. Por eso es que tenemos muchos niños que se crían solo con mamá y la abuela, y cuando querés acordar se ponen los zapatos de mamá y está con ellos. Capaz que se siente una nena, no, está imitando el comportamiento de la mamá, porque así son los niños, imitan nuestro comportamiento. Por supuesto que si frente a algo que a vos te enoja, golpeás una puerta o pateás una silla, también van a imitar ese comportamiento. Y frente a las cosas que te disgustan, le estás enseñando cómo hay que comportarse. Pero nosotros los adultos, papá y mamá, tenemos la capacidad y tenemos la herramienta para moldear el cerebro de nuestros hijos, nosotros. Y esta demostración de amor es uno de los ingredientes que se necesita. Y lo traigo especialmente porque cuando uno trabaja con población que hoy tiene estas situaciones que hablamos, empezamos a ver el contexto y muchas veces hay una ausencia de esa sensación de sentirme amado y aceptado. Cuando nosotros con el programa Familias Fuertes íbamos 500 familias, hicimos un corte para ver cómo era el efecto del programa, el impacto del programa. Y nos sorprendimos nosotros por cómo venían las familias al programa. Porque 8 de cada 10 niños de 10 a 14 años nos dijo que no se sentían amados y aceptados por sus padres. Entonces traigo esto porque es una de las herramientas que vamos a tener cuando hablamos de las herramientas de cómo luchar contra esto que viene contra nuestros niños. El segundo ingrediente para nuestra forma de desarrollo de nuestro cerebro son las normas, son los límites puestos en casa con amor, las reglas. Y eso empieza a jugar porque un niño que se le dice no, frente al no está el me importás, frente al no está el me preocupo por vos. Y ese no empieza a traer seguridad en el cerebro de nuestros niños. Yo sé lo que se espera de mí. Los límites son como las líneas blancas que hay en la calle cuando yo manejo de noche. Yo sé que por entre medio de esas líneas voy seguro. Y un niño que tiene seguridad, que se siente amado, que se siente aceptado como es un niño que aumenta su autoestima. Y ese es un tema no menor cuando hablamos de este tema que vamos a hablar ahora. Esta niñez y esta adolescencia termina y
y se desarrolla esa parte del cerebro cuando ocurren tres cosas. La primera tiene que ver cuando el niño sabe quiénes son sus vínculos afectivos y puede reconocer lo que es el amor de papá, el amor de mamá, puede identificar ese vínculo de amor. También reconoce lo que son los vínculos afectivos de mis amigos, otro vínculo de otra forma distinta de amar, diciendo que no son lo que son lo que sienten, que pueden ser lo que quieran ser. O sea que eso que tiene que tener seguridad y que desarrolla mi autoestima y que me genera darme cuenta quién soy, cuál es mi personalidad, hoy está en riesgo porque me están generando una confusión en el cerebro cuando le dicen vos no sos lo que sos. Y el sexo que te dijeron que tenía fue designado por tu médico al nacer, como si los médicos tuviéramos esa característica, esa capacidad de decir, a ver qué es ella. No, el sexo es algo biológico dado por nuestros genes. Pero a nuestros hijos le están diciendo que no. Que en realidad, aunque mamá, papá y la cultura y todos los hayan tratado como mujer o como hombre, en realidad pueden elegir lo que quieran ser. Y eso solo trae confusión en ese cerebro que todavía es inmaduro y que está madurando hacia la personalidad. Y lo tercero que tiene que ocurrir es que yo sé cuál es mi vocación. Yo sé lo que quiero ser. Hoy tenemos una población joven que ha sido tan amedrentada, tan lastimada con esta ideología, que muchas veces no encuentran cuál es su misión, no encuentran cuál es su propósito, no pueden desarrollar esos dones, talentos por los que vinieron a este mundo. Entonces, esto que tiene que ver con la construcción de la salud mental de nuestros hijos está siendo totalmente lastimado por lo que hoy conocemos como la ideología de género. Así que miren lo que tiene que ver hoy. Hoy tenemos gurises de 15 a 19 que son el pico más alto de intentos de autoeliminación. En la población de Uruguay, los que más intentan quitarse la vida son gurises de 15 a 19 años. Y cuando nosotros hicimos un análisis de todas las historias clínicas de los jóvenes que se suicidaron en Uruguay, encontramos que la autoestima, el sentirme bien conmigo, tenía mucho que ver. Que la ausencia de un adulto con el cual puedo comunicarme, contarme lo que siento, existía en muchas de las historias. Y por supuesto la ansiedad y la depresión, dos patologías que están muy relacionadas a la confusión que les estamos permitiendo que le generen a nuestros niños con esta falacia, con esta ideología. Hoy tenemos una ideología que nace en Uruguay en el 2008 a través del programa de educación. En ese programa dice que a los 3 años, hay que aleccionarnos en la construcción de su identidad de género. O sea que a los 3 años le tenés que decir que vos podés ser lo que quieras ser, que tu género es una construcción social. A los 3 años, un cerebro totalmente inmaduro. A los 4 años hay que aleccionarlos en que la construcción social es lo que les hizo creer que eran nenas o varón. Y a los 10 años, en lo que antes era un cuarto de escuela, hay que decirles que tienen que elegir cuál es su opción sexual. A los 10 años, cuando todavía son totalmente inmaduros y toda la parte del control de sus emociones no lo han madurado. Por supuesto que cuando les enseñan esto, se une al contexto de este niño, de esta niña, de su familia, de los valores que se han transmitido, de si se ha hablado o no esto en casa, y eso les empieza a hacer daño. Nosotros sabemos que lo que le enseñamos a un niño es para ellos la verdad. Es muy difícil hacer cambiar de idea lo que a nosotros nos enseñaron como niños. Siendo niños, lo que nos enseñaron entendemos que esa es la verdad. Entonces, cuán importante es el daño que están haciendo al enseñarles una verdad que de verdad no tiene nada, porque eso no es ciencia, eso es biología, eso es una ideología que les hace daño. Que si me dejas hablar, sigo, así que podés entender un poco. No, un poco complementando lo de Lorena. Esta triste
integral, que habla de los jóvenes, Lorena, ese es el efecto. La causa es que en el Uruguay hay una política pública destinada a destruir la mente y la inocencia de nuestros niños. ¿Por qué? Es a través de la ley trans. La ley trans provoca todo lo que dice Lorena. ¿Por qué? Porque esa misma ley dice que nosotros nacemos asexuados, ¿verdad? Que el niño, cuando nace, no tiene sexo, sino que es impuesto. No es que el sexo se reconozca o se constate, sino que es un sello del médico o del Estado que, bueno, por alguna arbitrariedad lo tildaron de hombre o de mujer. Entonces, como es una arbitrariedad, dicen los del género, esa persona tiene que deconstruirse. Entonces le tenemos que enseñar a los jóvenes que ellos son seres fluidos, líquidos. Decía Judith Butler que somos una especie de actor, que actuamos en diferentes personajes. Y entonces podemos ser una cosa un día y otra cosa podemos saltar para el otro lado y ser del otro sexo. Es decir, nuestra mente decide nuestra sexualidad. Y esto, claro, ustedes dicen, pero ¿cómo podemos llegar a esto, a desencajarnos tanto de la naturaleza? ¿No? Y esto tiene raíces. Las raíces ideológicas de esto están en el marxismo y en Nietzsche, que ellos quisieron destruir dos cosas, que es lo que hablamos acá: la verdad y la familia. Por lo menos nosotros venimos a querer levantar la voz para que la gente se dé cuenta por la familia y para que no destruyan nuestros hijos. Si ustedes ven, todos los ideólogos del género son generalmente personas con ideologías de izquierdas, porque tanto Marx como Nietzsche y después Freud y después Marcuse, la escuela de Frankfurt, todos esos ideólogos sabían que destruyendo la familia destruían al cristianismo, a los valores cristianos y al capitalismo, sus dos grandes enemigos. Wilhelm Reich decía en Alemania, estoy hablando de 1960, decía que para destruir la familia y romper todos los valores morales había que hipersexualizar a nuestros hijos. La ley de género es la consecuencia de todo eso. Entonces, ¿qué es el género? ¿De qué estamos hablando nosotros acá? Nosotros estamos hablando, la ideología de género es un sistema de creencias políticas que pretende redefinir al ser humano, desarraigándolo de su biología, de su naturaleza y de todo fundamento científico. ¿Para qué? Para que él, a través de su autopercepción subjetiva, pueda definir su orientación y su identidad, ¿verdad? Lo que hizo la ley uruguaya fue institucionalizar el sentimiento, elevarlo a categoría jurídica. Y eso implica, cuando nosotros elevamos nuestros placeres, deseos, sentimientos y lo convertimos en norma jurídica, incurrimos en el relativismo moral, en donde ya no hay verdad, en donde todo es lo que a mí me parece, ¿verdad? Entonces, nuestros legisladores han tenido la arrogancia de a través de sus leyes positivas pretender destruir la naturaleza y la biología del ser humano. Hasta ese lugar avanzan hasta querer con sus leyes destruir la realidad. Y a partir de ahí, como la ley de alguna manera establece la propia ley trans, que es de interés general, pasa a ser una política de Estado. Por eso es que ustedes ven en la educación, en todos los estamentos del Estado, en todos lados la bandera LGBT. ¿Por qué? Porque la ley trans dice que la política de género es de interés general. ¿Y cuál es el problema de esto? Ese es un gran problema. Pero el problema que tenemos nosotros es que la ley y todos los textos de la ley establecen algo que ustedes escucharon por todos lados, que es el derecho a la sexualidad del niño,
Entonces eso, ustedes saben, hay que definir muy bien qué son los derechos y no confundirlos con sentimientos, intereses, políticas de Estado. El niño no tiene un derecho a la sexualidad. Lo que hay es un interés por parte de los padres, un interés puede ser por parte del Estado como política pública, en enseñar determinadas cosas relativas al sexo. Pero no es un derecho. ¿Por qué? Porque los derechos de los seres humanos son los de la primera generación. La vida, la libertad y la propiedad. Y la dignidad del ser humano que está ahí en el cielo. Ninguno más. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales. Y ahí entramos en esta inflación de derechos. Entonces tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la canasta menstrual, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud. Y los niños tienen derecho al sexo. ¿Qué significa eso? Cuando tú convertís el derecho sexual como derecho, automáticamente como espejo del otro lado hay una obligación. Cuando hay un derecho no es una obligación. Yo tengo derecho a la vida. ¿Qué impone eso? La obligación de ustedes es que no me maten, ¿verdad? Cuando yo le doy un derecho al niño del sexo, significa que existe una obligación de alguien de proveérselo. Y esa obligación la asume el Estado. ¿Se dan cuenta? Y eso implica la invasión del Estado hacia las familias. Porque entonces, si los padres no le dan la sexualidad orientada, como estamos sabiendo acá, los padres son un antiderecho. No protegemos los intereses superiores de nuestros niños. Entonces el Estado, nosotros los padres, podemos iniciar una batalla judicial, porque si no afirmamos su confusión, de repente, bueno, vamos a tener un problema porque el Estado es el que provee esa obligación al derecho sexual del niño. ¿Se da cuenta? Y eso es una arbitrariedad. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Ahora me Quizás poder entenderlo, sin duda que lo miramos desde lados distintos, ¿no? Pero quizás poder entender trayendo a tierra lo que está pasando. Hoy le están enseñando a tu hijo algo que vos no lo crees. Le están enseñando a tu hijo algo que es diferente a tu valor. Y entonces cuando viene a casa y vos hablas de otra cosa, para ellos vos sos un retrógrado, no entendés nada, sos un viejo, un dinosaurio. Porque la verdad es la que me la enseñó la maestra. La verdad es la que me enseñó la profesora. De hecho, utilizan historias en libros de cuento, como por ejemplo el de un elefante, que era un elefante que se quería vestir de rosado y la mamá elefante no lo dejaba. Qué mala la mamá elefante que no lo deja vestirse y sentirse rosada. Decime qué hay atrás de ese cuento. Porque después llegan a casa y vos a algo le decís que no, y vos sos mala como la mamá del elefante. Entonces, sin duda que buscan llegar a la mente de nuestros hijos, hablando de cosas que tienen que ver con nuestro sentido común. Porque decime algo, ¿a vos te parece que a un niño de 4 años le puedan hablar de placer sexual? Le puedan hablar cuando para un niño el placer tiene que ver con comer algo que le guste comer, tiene que ver con jugar a un juego que le guste. No pueden, todavía no tienen ni siquiera en el imaginario de su mente lo que puede llegar a ser una relación sexual. Entonces, eso sin duda que es hipersexualizar a nuestros hijos. Eso es llenarle la cabeza con una mentira que además va en contra de tus valores y tus principios. En esto de que el niño tiene derecho a recibir educación sexual, en realidad por arriba de eso está el derecho del padre a elegir cómo educan a sus hijos. Y ese derecho está por arriba. Porque sabes que cuando vos decís el derecho del niño al sexo, decime cuántos pasos hay de eso a la pedofilia. Porque si el niño dice que tiene derecho al sexo, bueno, y si en el amor todo lo vale, porque ese discurso también está dentro de esta ideología, en el amor todo lo vale. Entonces, ¿por qué no el niño cuando lo decida va a poder tener sexo aunque sea por un adulto? Y así nos están queriendo anestesiar ahora diciéndonos que el niño tiene derecho al
sexo, los primeros derechos los tenemos nosotros de decidir la educación de nuestros hijos. Y algo que quiero aclarar, nosotros con los adultos no tenemos nada, entendemos que el adulto tiene la libertad de hacer de sus gustos sexuales lo que quiera, mientras no le haga un daño a un tercero. Lo que nosotros entendemos que tenemos que cuidar urgentemente, porque ya nos avisaron que van a profundizar esta educación sexual con ideología, que tenemos que cuidar es a nuestros hijos, de que no reciban una educación que está basada en mentira y que les hace daño. Sin duda que nosotros venimos con esa idea de poder llegar a ustedes con el mensaje equivocado que le están dando a nuestros hijos desde hace más de 15 años. No, eso mismo, ¿no? El rol de la familia. La sexualidad, que en definitiva es un instinto, es el rol de la familia el que la tiene que cumplir. ¿Qué hace el Estado enseñando sexo a nuestros hijos? Estamos de acuerdo con que enseñe anatomía, fisiología, los cuidados saludables del cuerpo. Perfecto, un complemento de la familia. Pero ¿qué tienen que hacer los burócratas del Estado enseñando sexo a mi hijo, que de repente ni lo conoce, no lo quiere y no lo ama? Y menos enseñándole estas cosas. Nosotros como padres no lo podemos permitir. Y lo que dijo Lorena me parece bien importante. Nosotros no nos metemos con la intimidad y la orientación sexual de las personas adultas. Cada uno tiene libertad de decidir transitar su sexualidad como desee. El problema es cuando esta sexualidad se promociona como algo bueno, cuando se quiere insertar esta ideología de género metafísica a nuestros niños, y también cuando estas personas se generan derechos a través de derechos que los tenemos que pagar todos nosotros. Por eso es una imposición ideológica, porque la ley trans tiene indemnizaciones, pensiones, privilegios, etcétera, para los que decidieron tener esa orientación sexual. Y eso es injusto porque se hace a costa de nuestras propias necesidades. ¿Qué quiero decir? De repente, ustedes están pagando impuestos a costas de sus propias necesidades porque tienen un hijo enfermo para hormonizar niños de otro padre, que el Estado hormoniza o le da bloqueadores de pubertad o inclusive le mutila órganos sanos, ¿verdad? Y es injusto y es inmoral que todos nosotros que de repente rechazamos estas cuestiones tengamos que financiarlas coactivamente. Por eso es una imposición ideológica. Déjame contarles un ejemplo. Si vos tenés un cáncer de próstata, y te querés operar por laparoscopía, tenés que pagar unos buenos dólares, ya que 4 cifras de los buenos dólares, para poder operarte por laparoscopía, porque no te corresponde operarte, lo que te corresponde es la convencional, la cirugía que se hacía antes, que después tardás una cantidad en recuperarte. Ahora, si vos te querés hacer una vagina reparadora que te saquen el pene, te la pagamos todos. Entonces tiene que ver también con las prioridades. ¿A dónde nosotros tenemos que hacernos cargo de ese gasto? ¿No será que el cáncer está antes? Que esta transformación que además está basada en una mentira. Yo he atendido pacientes y les puedo decir que es un sufrimiento lo que viven, realmente es un sufrimiento. Pero es una falacia creer que porque te vas a cambiar y te vas a cortar el pene y ponerte una vagina te vas a transformar en mujer. Es lifting. Maquillaje. Es increíble porque sabes que somos tan diferentes, tenemos tantas diferencias en nuestro cerebro, en nuestra grasa, en nuestra forma, hay una célula, y a mí me encanta decir que hay una enzima en el hígado del hombre que las mujeres no la tenemos, que degrada el alcohol, por eso ellos pueden tomar más alcohol que nosotros. O sea que imagínate, las diferencias son enormes. Entonces es una falacia hacerles creer, mira, antes de la ley trans, en el hospital podía venir alguien a solicitar el cambio de la reasignación de sexo. O sea, imagínate si era una mentira que hasta tan mal nombrado. Podía venir, pero antes tenía que pasar 2 años por un psicólogo, 2 años por un endocrinólogo, ¿no?
en un tratamiento para evaluar si persistía esa decisión. Algunos lo persistieron, muy pocos, contados con los dedos de las manos. Llegaba el momento de la cirugía, le hacían la cirugía y cuando salía de la cirugía venían todos los noticieros y decían exitosa cirugía de reasignación de sexo. Al otro día el paciente hacía una crisis de angustia, de ansiedad, de pánico. Llegué a ver situaciones de agarrarse con el cirujano y decía, quiero que me lo devuelvas, porque no tienen un orgasmo nunca más. Nunca más. Entonces la imagen al país era, esto es fantástico, es excelente, es brillante, pero la realidad de la persona en su mayoría terminaba quitándose la vida. O sea, sin duda que estamos permitiendo que una falacia siga aumentando. A partir de la ley trans, ya no se le puede obligar a pasar 2 años con psicólogo. Ni bien vienen, dicen, quiero que me haga la cirugía y le tienen que dar una fecha para la cirugía. Y tuvimos personas, Ulises de 18 años, que firmaron que querían esa cirugía y que estaban de acuerdo y conocían los riesgos. Hubo una situación que la cirugía de 18 años, enseguida de la ley trans, le cortaron el recto y tuvieron que ponerle un halo contra natura. 18 años, por favor, basado en una mentira que lo único que hizo es hacerle daño. Entonces necesitamos urgente llegar con esta verdad a la gente y que ustedes sean parte de, primero que nada, prevenirlo en casa, porque la familia tiene que estar atentos. Vos le tenés que decir a tu hijo, mira, nosotros sabemos que vos sos nena, pero esto es la biología, vos naciste nena y vas a ser nena, aunque en la escuela te van a querer decir que no naciste ni mujer ni varón, que podés ser lo que quieras ser. Eso es una mentira, pero hay que alertarlos, hay que avisarles. Hay que enseñarles, nosotros les tenemos que enseñar en casa cuál es la verdad. Exacto. Es así. Nosotros tenemos un ejemplo, es decir, el sexo se define en la concepción, la fecundación está determinado en tu sexo. Y cuando te mueras y a los 100 años se encuentres tu hueso, va a decir que sos hombre o mujer, no va a decir que lo que te autopercibiste, no va a decir que era pangénero, era transespecie. Va a ser hombre y mujer. Esa es la naturaleza y la biología. Y ahora voy a ir a la presentación y le voy a dar pie en algunas cuestiones a Lorena, porque vamos a llevar a tierra esto. ¿Qué es lo que se enseña? Entonces, vamos a empezar. Bueno, esto es un poco la exposición, pero acá está un poco lo que decía Lorena en su momento de lo que se viene. Se viene una educación sexual exponencial. Aprieta el acelerador el gobierno Maviento, ¿verdad? Lo decía Lorena, acá está 3 años, ideología de género, 4, 5, esto es de ahora, de agosto, ¿verdad? Vamos a pasar rápido porque nosotros ya la hablamos. Es una ideología, ¿por qué? Porque no está sustentada la razón, no es ciencia, no es biología, no es naturaleza. Niega lo esencial del ser humano, ¿verdad? Es una imposición, porque es ley, de interés público, en todos lados, financiamiento activo y educativo. Y luego, claro, viola la laicidad. Sin duda. Y la laicidad es un escudo que nos protege a todos. Yo soy cristiana, yo no puedo imponerle a los demás mis creencias, pero entonces no tienen que imponerme a mi hijo que le enseñen algo que yo no estoy de acuerdo. Por eso también viola la laicidad que tanto dicen defender, ¿no? Exacto, miren, como esto es artificial y está basado en la manipulación del lenguaje y la mentira, o sea, la ideología de género, si no tiene financiamiento, muere de inanición. Necesita dinero para poder sobrevivir. Y eso es lo que decíamos, de que cómo los legisladores, cómo todos nosotros estamos queriendo destruir a nuestros hijos, pero ¿cómo llegamos hasta acá? La respuesta es sencilla. Detrás de todo lo antinatural y lo artificial, siempre tienes que buscar el negocio que hay atrás. El negocio multimillonario del género. La cultura de la muerte, que se compone de aborto, eutanasia y género, es el cuarto en la escala de negocios a nivel mundial. Está las armas, las drogas, la prostitución y la cultura de la muerte. El género es uno de los negocios más grandes
¿Ustedes sabían que hay inversión en la bolsa de género de la reasignación de sexo? Ustedes pueden invertir en la reasignación de sexo. Y hay patentes, laboratorios, hay operaciones, es impresionante. Entonces, detrás de todo esto, entonces, cuando vamos los niños, ¿qué es lo que quieren hacer con nuestros hijos esta gente? Los quiere volver consumidores del género, los quiere volver pacientes de por vida, porque, lo puede decir la doctora, cuando un niño entra con bloqueadores, hormonizaciones y avanza, es un paciente de toda la vida, es un negocio brillante para ellos. Y al cliente hay que tenerlo desde chiquito. Ahí está el gran motivo de todo esto. Cuando un adolescente empieza a sentir que no quiere ser mujer, viene a la consulta y te dice: odio la menstruación, sacámela, no quiero menstruar, porque ya empezaron a aprender que se le dan hormonas que pueden bloquear la menstruación. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos empiezan a recibir las hormonas, donde no la reciban un par de días, viene la menstruación. Porque nuestras hormonas naturales son muy fuertes, son nuestras, es lo natural, es lo biológico. Entonces vos le dan hormonas y la necesitan tomar toda la vida. Si paran y pasan unos días, de hecho se desesperan si no la consiguen en la farmacia de los niños. Porque si paran y pasan unos días, les vuelve a venir la menstruación. Les vuelven los cambios inmediatamente. O sea, una vez que inician el tratamiento, es una desesperación porque no lo pueden parar más. Por supuesto que la hormona masculina es mucho más fuerte que la femenina, entonces bloquea mucho antes. Si ustedes vieron alguna mujer que se siente varón y que toma hormonas masculinas, rápidamente le crece el vello, le cambia la voz, ¿no? Porque la testosterona es mucho más fuerte que la hormona femenina, pero igual, donde lleguen a parar, a los pocos días revierte todo lo que cambió, porque estas hormonas naturales vuelven a crecer. Así que si será, es algo para toda la vida. Exacto. ¿Dónde viene todo esto? ¿Cómo esta idea se difumina? Bueno, de diferentes maneras. Con los políticos intelectuales, ahora vamos a ver algunos, con el sistema educativo, docentes y materiales que sean nuestros hijos, con los medios de comunicación y redes sociales, todos disparan género, con la promoción y financiación de estados, organismos internacionales, la ONU, el Banco Mundial, UNICEF, todos ellos que promocionan y después los estados adoptan, manipulación del lenguaje, el engaño y la ciencia, con conflicto de interés. Entonces, los intelectuales y políticos, bueno, Carolina conoce esto por aquí, todo, bueno, promueven todo esto, ¿verdad? Pero también la gente de la NEP, CODICEN, todos están queriendo imponer desde hace muchos años la perspectiva de género. Pero a lo que yo quería ir era, este libro tiene 500 páginas y es todo un ensayo de diferentes profesionales en donde hacen sus trabajos. Está en la web de la NEP. Son los materiales que ellos recomiendan, que ahora vamos a ver los libros para llevarlos a tierra, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Y entonces, esto, acá vamos a tener diferentes profesionales, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se recomienda para la educación de sus hijos y los nuestros? Bueno, Estela Cerruti, ¿verdad?, habla de la sexualidad como dimensión humana, se vive y expresa a través de multiplicidad de formas, reconocerse y asumirse como algo de identidad de género. Y ella acá, los que fueron a la charla mía anterior, hace referencia a John Mooney con su experimento de los gemelos, que no lo voy a repetir acá. Quiso probar Mooney su rol de género y generó un desastre en la familia, se suicidaron los dos gemelos, fue terrible. Y ella lo referencia acá. Esos son sus referentes. Ustedes vayan después y pongan experimento John Mooney y van a ver de lo que les hablo. Pero son sus referentes, pero nunca cuentan el final de la historia. No cuentan que cuando el niño se enteró que en realidad había sido totalmente engañado y había sido hormonizado, no quiso vivir más. O sea, fue realmente perverso. ¿Y cómo puede ser que nuestra educación utilice ese caso, pero hasta la mitad de la historia, donde mostraban que era precioso? Lo mismo que hacían con las cirugías de reasignación de sexo. Mostraban la parte de salió brillante la cirugía y al otro día viene la tormenta. Y la tormenta de estos adolescentes terminó llevándonos a la muerte. O sea, sin duda que esto es muy perverso. Y es increíble
salud, pueda embanderarse con estos temas que están cargados de mentiras. Eso es lo más increíble. Cuando uno mira los libros que pone Ignacio acá, ¿saben quiénes son las mentes brillantes que se reunieron para escribir todos juntos estos libros para nuestros hijos en la educación? Ovejas Negras, Asociación Trans del Uruguay, Transboy. Ellos imparten lo que ellos piensan y son parte de las mesas que se sentaron a trabajar para construir estos manuales que le van a enseñar a nuestros hijos. A mí me parece brillante, o sea, no brillante esto que pasó, pero en el caso de Muni, el experimento, al gemelo que él dijo, bueno, le tuvieron que apuntar el pene por una mala praxis y hicieron una vagina artificial. Y entonces después él decía que si lo trataba como mujer, él iba a ser mujer, porque se iba a autopercibir mujer y iba a ser mujer. Y entonces lo vestía como mujer, lo trataba como mujer, y esa niña, que en realidad biológicamente era niño, nunca pudo tener el hábito de mujer. Hacía pis parado, no quería jugar a las muñecas, no quería vestirse como mujer, quería jugar a la pelota. O sea, la biología se impuso al género, hasta que los padres vinieron a un infierno tan grande que le tuvieron que decir la verdad. Cuando le dijeron la verdad, se roció y se prendió fuego. No murió, siguió. Después se casó, pero el daño había sido tan enorme, el perverso Muni, que se terminaron suicidando los dos gemelos, el hermano antes y él después. Y quien hace esto era un médico que él le decía a los padres: piensen tranquilos, no va a pasar nada. Él va a creer que es una nena y va a vivir feliz como una nena. Mentira. Y quien hace esto lo ponen en nuestra educación como alguien célebre y da los consejos para lo que hoy le enseñan a nuestros hijos. Exacto. Miren esto, la perversión. A nuestros niños, la señora Silvana Barre dice, yo le doy a Lorena, la sexualidad infantil tiene tres características. Es autoerótica, la masturbación es parte de la sexualidad infantil. Un niño puede tener fantasías sexuales eróticas masturbatorias, intensas y muy floridas. Uno sabe que en la adolescencia empiezan a aparecer lo que llamamos los sueños húmedos. Muchas veces les preguntamos si tuvieron un sueño húmedo, porque tienen como una primera sangre de esperma por primera vez, ¿no? Pero de ahí a entender que el niño está teniendo un placer sexual erótico es realmente nefasto. O sea, es una aberración, porque no tiene nada que ver, es parte de la biología que empiezan los sueños húmedos en la adolescencia. Y es lo normal, es lo natural, es parte del desarrollo de un niño. Y eso nada tiene que ver con que él esté deseando y sintiendo un placer sexual. Realmente es aberrante. Estamos descalzando la sexualidad de la reproducción. La sexualidad, el único fin que tiene es la función reproductiva, la fertilidad, además de otras cosas. Pero esa es esencial para la supervivencia de la especie. Con estas cosas, la abstinencia, la represión, que todo eso queda de lado. Ya no hay barreras morales ni sexuales. Y el niño ya no tiene, o sea, pasa la perversión. Ya no hay límites, ¿verdad? Porque le enseñan todas estas cosas. Susana Rostagnoli, hablamos, el género no es biológico, es una construcción cultural de lo masculino y femenino. Juguetes y juegos no tienen sexo. Bueno, un poco lo que vimos. Acá, por ejemplo, dice Perla Vivas, dentro del libro por ejemplo, que hay que fortalecer desde la infancia su capacidad de construirse a sí mismo, ¿no? Es decir, la sexualidad es una vivencia, es una experiencia, no está arraigada a la biología. Y dice, el niño desde que nace hasta los 2 años hace disfrute del tacto de sus órganos. 2 años. Hacia los 3 y 4 años empieza a tocarse, explorar el cuerpo y aparecen las primeras prácticas masturbatorias que, por supuesto, deben ser manejadas sin ningún tipo de represión. Por supuesto que todos los que tuvieron un niño chico habrán visto que en algún momento se tocan, pero eso no tiene nada que ver con que sientan placer sexual. Es parte de lo normal que pasa que se tocan, así como cuando el niño tiene eso que va y succiona de la mama de la madre. Es parte del desarrollo normal, eso no es sexo, eso no es sexualidad, eso no tiene que ver con placer sexual. Esto es parte de lo que hacen, hacernos creer a nosotros que hay un placer sexual en la niñez. Pero ojo, porque esto es ir tendiendo la cama para que luego venga la pedofilia. Exacto.
de todo esto, ¿qué queda? O sea, después tenés Irene Montero en España, que dice que el niño tiene un derecho sexual, que el niño puede tener sexo con un mayor siendo consciente, porque le estamos confiriendo un derecho al sexo, ¿verdad? Entonces, hay un pasito para terminar. Si el niño tiene derecho a su sexo y a la sexualidad, entonces tiene derecho puede consentir tener sexo con un mayor, ¿verdad? Pensemos en un niño que entendemos que todavía no está capacitado para votar, no está capacitado para manejar, no está capacitado para decidir tantas cosas, pero nos hacen creer que está capacitado para decidir tener relaciones sexuales. Acá ustedes ven otro de los libros de la NED. Esto está en la página web de la NED. Pueden entrar a la NED, ponen educación sexual y sale esto. Y acá están estos libros que hablan de que el género es considerado como una construcción social y cultural, en tanto supone representaciones en torno a lo esperado por un sexo u otro. Yo quiero que ustedes vean la reiteración de la construcción social, de la autopercepción, ¿verdad? El enfoque empleado por el TES intenta superar la definición acotada de la educación sexual que lo reduce a aspectos sexogenitales. Ellos empiezan a decirnos que por qué las mujeres tienen que jugar a las muñecas, porque ya le estamos enseñando que hay que ser madres, y ser madres es una condena, es lo peor que te puede pasar en la vida, te arruinaste la vida, no pudiste viajar, ni pudiste ser feliz, ni pudiste hacer una empresa, porque te dedicaste, tuviste que atar a lo que es ser madre. Los que somos madres sabemos que desde que lo vimos por primera vez daríamos la vida por ello. Desde que lo vimos por primera vez sabíamos que es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida, y que amamos a nuestros hijos. Y de hecho, tengas la empresa o no la tengas, déjame decirte que en los últimos días de tu vida lo que vas a querer es tener a tus hijos cerca y te haber hecho las paces con lo que más querés, que son tus hijos. Entonces, hemos permitido que esta cultura nos haga creer que no había que enseñar a las niñas a jugar con los bebés, cuando es lo más normal que una niña imite lo que hace la mamá con ella. La mamá la cuida y la niña imita al bebé, lo agarra, lo pasea, le da la mema, lo acuesta. Y nos han querido decir que ni siquiera le tenemos que enseñar eso, porque eso hace una construcción social, donde la cultura cristiana, que es la culpable de todo esto, nos hizo creer que la mujer se tenía que quedar en casa, cuidar a sus hijos, y que el hombre era la cabeza del hogar y la mujer tenía que ser sumisa. Nos odian a los cristianos, déjenme decir. Ellos ven la vida en términos de binario, de opresión y oprimidos. Quieren enfrentarnos a todos contra todos. Por eso pasa eso. Entonces acá los libros siguen en este tema siempre, nunca tratando la sexualidad de acuerdo a su biología o anatomía, fuera, sino siempre en base a experiencias, lenguaje, conducciones, fluido, líquido. La sexualidad es una construcción sociohistórica y cultural, a la vez que es una de las experiencias más íntimas y privadas personales de los seres humanos, para un disfrute responsable de la misma. Entonces hablamos de disfrutar, de enseñar a nuestros hijos que eso, la masturbación es placer, la sexualidad es experiencia, y ahí lo que pasa, después lo que vamos a ver en un libro, que empiezan a jugar juegos de cambio de roles. Los hijos en el aula, nuestros hijos, les hacen, empiezan a uno se viste de mujer, el otro de varón, empiezan los masajes, los cosquilleros, y empiezan todo esto que nos quieren meter a edad temprana, que no tiene nada que ver con la educación sexual. Tienen que cerrar los ojos y su compañerito le tiene que tocar una parte del cuerpo para empezar a sentir lo que es que te toque. Claro, un niño de 3 años, 4, muchas veces viene a casa y ni te lo cuenta después lo que pasó en la escuela. Pero esto les están haciendo a nuestros niños chiquitos de 3 y 4 años. En Argentina, una maestra hizo que una alumna, no sé de qué año, tuviera un orgasmo frente a todos sus compañeritos. Esa es la educación sexual, esa es la depravación de la educación sexual. Este libro es parte de la vida. En una parte, yo saco un extracto, dice, ¿a qué le llamamos sexualidad? ¿Y qué es lo que dice ese libro? Bueno, dice, por ejemplo, que la sexualidad humana, más que órganos sexuales, está hecha de palabras, ¿verdad? Que habla de la homosexualidad, atraído por el mismo sexo. Habla dice, ¿de qué podemos hablar con ellos? 2 a 9 años, por ejemplo, de la masturbación. 2 a 9 años.
de 10 a 14 años de la menstruación y otras transformaciones, de la orientación sexual, de los juegos presexuales y sexuales. A un niño de 10 años enseñarle juegos sexuales y presexuales. ¿Alguien está de acuerdo con que le enseñen eso a su hijo? Hay que estar atentos, padres, hay que estar atentos. Sin duda que la frase dejen a los niños ser niños, porque la niñez es una etapa de inocencia, donde todas estas cosas no tienen que estar, es un cerebro totalmente inmaduro para hablar de estos temas. Los intelectuales que les hablé, los psicólogos, los médicos anteriormente en el libro, miren estas frases para que vean cómo inciden después en los materiales, porque son ellos los referentes. Acá dice, comprender la masturbación y los juegos autoeróticos como una forma saludable de crecer y explorar la sexualidad. Autoerótico, recuerda que una profesora dijo, habló de autoerótico, ¿no? Bueno, después, todo lo que dicen estos intelectuales se traslada a los libros de los niños. Este es otro libro, es parte de la vida 2 tomos, de vuelta. ¿A qué llamamos sexualidad? Bueno, lo mismo, construcción social, identidad sexual no es un punto de partida, es un punto de llegada. Hablan de vuelta, masturban. Era un referente, ahora es Foucault. Michel Foucault. Quien conoce la historia de Foucault, no puede ser referente de nada Foucault. Y acá lo referenciamos, ¿verdad? La sexualidad implica siempre un interjuego entre factores subjetivos, sociales, culturales y biológicos. Seguimos, este libro, propuesta didáctica para elaborar lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede acá en este libro particularmente? Habla de lo que yo les digo. Este libro habla en un capítulo 10 de toqueteos, coquilla, juego de roles, cambiado. ¿Te das cuenta? Entonces, gente, usted tiene que saber que con esta enseñanza a niños le rompen la mente, lo confunden totalmente, y cuando lo confunden, adoptan esa confusión y empiezan las teorías afirmativas, y el Estado hace un informe o algo y dice, este niño tiene disforia de género, tiene que transitar, y entonces empezamos con todo eso. Puede pasar en el desarrollo de un niño que en algún momento, por alguna razón generalmente del contexto, quiera ser niña, entienda que es mejor o más fácil ser niña. Había un niño que no le gustaba el fútbol y en la escuela, en el horario del deporte, a los niños los mandaban todos a fútbol. Y él era horrible el fútbol y no le gustaba. Yo decía, yo quiero ser niña para que no me manden a fútbol en el recreo. Pero cuando dijo quiero ser niña, en realidad todas las alertas se prenden porque él quiere enseguida llamar a la madre y que la lleve porque él quiere ser niña, no quiere ser niño. En la consulta, cuando uno empieza a sacar a ver qué pasó, por qué dijo eso, uno empezó a encontrar cuál era el contexto y la razón. Puede pasar que en la consulta que ha pasado, que las niñas vienen de niña con los brochecitos, ¿no? Con la pollerita, con todo el adorno de las niñas. Y en la próxima consulta viene con una remera grande, larga, con el pelo cortado. Y empiezas a indagar qué pasó. Y bueno, no conoció a una niña, la otra niña más grande le dijo que le gustaban las nenas, capaz que a ella también le gustan las nenas. Pasa un mes, viene otra vez a la consulta y otra vez viene con los brochecitos. O sea que estas cosas de ida y vuelta, lamentablemente ahora mucho más que antes, pero en ese desarrollo, mientras van a la maduración, sin nosotros estar abordando esto, ellos generalmente luego instalan su identidad como debe ser y como es natural y biológico. Exacto, y la línea de lo que dice Lorena, hay estudios que indican que cuando un joven, un niño, de repente puede pasar por una confusión o lo que fuera, en el 90% de los casos, luego ellos pasan esa confusión, viven su vida de acuerdo a su biología y su naturaleza sin problemas. Ahora, si ante la mínima confusión normal, nosotros, en vez de tratar esa confusión adecuadamente, se la reafirmamos, le reafirmamos el trauma, bueno, no sale nunca más ese niño, le destruimos la vida. Muchas veces atrás de los que no revierten, ese 10% que queda, hay alguna situación compleja. Había hombres, niños que habían sido criados por su tío, la mamá trabajaba todo el día y el tío abusaba de él. Empezó teniendo abuso sexual oral, ¿no? Tenía relaciones orales con su tío y el tío con él siendo niño. Pero él entendió que el tío fue bueno
canales hasta que él no fue más grande y adolescente. Entonces en su mente él entendió que el tío fue una forma de amar que él encontró y entiende que tiene que ser, relacionarse con hombres, porque, bueno, imaginen esto que les estoy contando, de lo más perverso que pueda haber. Pero imagínense será tan inocente la mente del niño que razonó todo esto y hoy es grande es homosexual y que prefiere ser mujer porque él entendió que su tío le brindó amor por esa espera que tuvo hasta la adolescencia. Y muchas historias así de los que no revierten, muchas veces de abuso sexual, lamentablemente en nuestro país. Y ahora la etiqueta, lo aberrante también, ¿no? No existe el gen gay, ¿no? Entonces, la verdad que no existen niños trans o no binarios. Eso somos nosotros, los mayores, los que le ponemos esa etiqueta. Entonces nos encontramos con que miren estas noticias, ¿no? Que hablan de esta niña, la primera niña trans de 7 años, o sea, manipulación del lenguaje, mentiras, engaños por todos lados. Pobre niña, esto es abuso infantil. Nosotros tildamos de abuso infantil a veces cuestiones muchísimo menores que esta, y acá se está dando como una noticia alegre, como algo positivo y bueno. Encontramos una niña trans, esta niña va a sufrir toda su vida, porque cayó en las redes del sistema, cayó en las redes de la industria. Y tenemos acá psicólogos que hacen crianza y acompañamiento de niñes no binarios en la primera infancia. Y van a hacer una tertulia ahí, o no sé qué van a hacer, psicólogos. Niñeces trans la hicieron, niñeces trans para ayudar a las familias con un niño trans. El Ministerio de Salud Pública sacó el carnet del niño inclusivo. Y en el por qué sacan el carnet del niño inclusivo en Uruguay, en el por qué dice, por la cantidad enorme de niños trans que tiene el Uruguay, entendimos que tenemos que sacar el carnet del niño inclusivo. El sistema convalida la mentira, da una identificación, un documento, se dan cuenta, una cédula, un pasaporte. Es terrible. Incluso en el carnet dice nombre y abajo dice nombre de tu identificación de género, para que vos pongas Raúl y abajo ponga María. En un niño, es hasta los 12 también. Ahora, yo creo que la parte de la charla ahora viene dar una luz de esperanza desde el punto de vista del derecho. Bueno, que no todo está perdido, pero que se requiere luchar, que se requiere estar atentos, que se requiere estar como adultos responsables. Los padres tienen que estar arriba de la educación de los hijos. ¿Por qué decir algo más? Capaz que antes de las herramientas legales, entender que lo más importante es tener una buena comunicación con nuestros hijos. Y convengamos que la comunicación con nuestros hijos hoy está complicada, ¿no? Porque ellos viven en su mundo, en su auricular, en su celular, en sus cosas, y nos cuesta mucho llegar a conocer lo que sienten, lo que piensan, a qué le tienen miedo, cuáles son sus sueños, lo que están viviendo. Nos cuesta mucho llegar a su corazón. Entonces, como adultos tenemos que buscar la comunicación, que generar el momento de comunicación. A veces a la interna de la casa no es fácil porque nosotros mandamos y ellos obedecen, porque está la rutina y ahora desayunamos y ahora hacemos esto. Entonces hay que generarlo, inventate algo, decirle vamos a la casa de la abuela, vamos a tomar un helado, salir y dejarlo que empiece a hablar. Y cuando empiece a hablar, no vayas a sacar el celular y mirar las historias de él. No vayas a rezongarlo por nada, no vayas a querer sermonearlo, terminá, déjalo que termine de hablar. Es tan importante que vos puedas escuchar todo lo que tiene para decirte, lo que hay en su mente. Nuestros hijos no son una sucursal nuestra, no piensan como nosotros. Y necesitamos conocer eso que piensan, porque después que ya tenemos esta situación instalada, es mucho más difícil actuar. Entonces la tenemos que prevenir. Tenemos que estar cerca de hijos, de nietos, cerca, escucharlos. Y por supuesto, educarlos en esto. Estar atentos y educarlos en esto. Mostrarles lo que es el amor entre mamá y papá. Mostrarles lo que es la figura de mamá y la figura de papá. Hablar de lo que es la familia, de la importancia de la familia, de que siempre estamos para ayudarlos y para acompañarlos. Pero es importante volver a esto, al valor que tiene la familia. Exacto. Lo que ustedes tienen que saber
es que el género, el único fin que tiene es destruir las familias naturales. Esa es la finalidad de la ideología de género. Entonces, bueno, ¿qué derecho nos avala el derecho a nosotros o estamos liquidados? Nada más podemos hacer. No, nos avala el derecho. El ordenamiento jurídico en esto no podemos apalancar y a partir de ahí pelear por nuestros derechos. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Bueno, primero la Constitución. La Constitución en el artículo 68 habla de la libertad de enseñanza. Queda garantida la libertad de enseñanza. La reglamentará el Estado solo con objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que deseen. Es decir, tenemos libertad en sentido, libertad de enseñanza a nuestros hijos. Evidentemente que la educación es obligatoria. Eso sí, tenemos que brindar la educación a nuestros hijos. El artículo 70 dice, la Constitución, son obligatorios la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. Pero obligatorio no es sinónimo de estatal. No es cierto, y acá hay mucha confusión en ese aspecto, ¿verdad? Y nosotros tenemos libertad de enseñanza y libertad de cómo educar a nuestros hijos, pero sin la obligación de darle educación formal. Entonces, en normas, esa es la Constitución que en la pirámide de nuestra Carta Magna, la más importante, pero también tenemos normas internacionales que dicen lo mismo, es decir, el deber de los padres y su derecho a educar a sus hijos. Y ahí tenemos la Convención sobre el Derecho del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, que es el segundo, y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos ellos refrendan, ¿verdad? Y nos aclaran que el derecho de los padres a orientar la educación de sus hijos conformes a sus convicciones. Son normas que ustedes son una liana para ustedes. Estas son una liana para ustedes. ¿Para dónde agarrarse y decir, mañana afuera tenemos derecho y lo vamos a ejercer? ¿Verdad? La Ley General de Educación, la 18.437, ¿qué es lo que dice? Bueno, en la misma línea que la Constitución nos establece, la familia es la protagonista de la educación. El artículo 6 dice que todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación sin distinción alguna. El cuidado y educación de los hijos y las hijas para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. ¿Ah? Después dice el artículo 8 de esa misma ley, la educación obligatoria. Lo mismo que la Constitución. En ese sentido nos dice que es nuestro deber educar a nuestros hijos, libertad de enseñanza y obligación. Garantiza la libertad de enseñanza. ¿Verdad? Tenemos un hilo conductor ahí. Y ahora vamos a empezar que la parte normativa. Pero vamos al Poder Judicial, que tenemos un precioso antecedente, que fue el fallo Menonita, que fue reciente. ¿Ustedes conocen el fallo Menonita o no? Los menonitas ellos son una comunidad que está en Florida, que hacen lo que se llama la escuela en casa. Ellos entienden que no quieren que sus hijos vayan a la escuela en Uruguay por la ideología de género que hay en la escuela. Entonces tienen un convenio con una escuela de Estados Unidos y hacen escuela en casa y los chiquilines revalidan las pruebas con esa escuela de Estados Unidos y te pasan de primero a segundo y de segundo a tercero. De hecho, a pesar de que esto lo dirige la comunidad menonita, hay familias de Florida que también se unen a esta escuela en casa que no están en la comunidad menonita porque entienden lo mismo, entienden que esa es una educación. De hecho, es una educación con un nivel muy superior a la educación en Uruguay, con un inglés en un nivel mucho mayor, unas matemáticas en un nivel mucho mayor, con varias de las materias en un nivel muy superior a la de Uruguay. ¿Pero qué pasó? Exacto, bueno, tenemos entonces normas y tenemos un precedente en la justicia. Y eso es importante, porque ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está claro? El Estado avanza y el Estado quiere tener el monopolio de la educación de nuestros hijos porque le quiere enseñar género y nadie se puede librar de la educación sexual. Entonces, lo que hizo la NEP fue intentar obligar a la comunidad menonita a escolarizar a sus hijos en el marco del Estado, en el edificio de la educación pública o privada, pero en el marco de sus programas, ¿verdad? Entonces, ANEP sostuvo en su demanda
que educar es asistir a la escuela estatal o reconocida oficialmente por el Estado, ¿verdad? Si no, no existe esa libertad ahí. Entonces, la educación, pregunto, ¿es propiedad del Estado o de la familia? Que es lo que discutimos acá. Bueno, por suerte, un fallo, ahí tenemos un precedente, una luz de sentido común, que determinó esto. Educar no es sinónimo de asistir a un edificio escolar. Lo importante no es dónde, sino que exista un proceso educativo real. Y los menonitas, en el juicio, demostraron que ellos tenían una educación de excelencia con sus hijos. Por ende, hicieron gala de su libertad de enseñanza y estaban cumpliendo con la Constitución en cuanto a la obligación de educarlos. O sea que no estaban en ninguna infracción, ¿verdad? De todas maneras, no es tan fácil a veces, ¿no? Ellos tienen los libros de ese lugar, tienen docentes que les pagan para enseñar como si fuera una escuela multigrado, como la escuela rural. Ellos generaron esa escuela multigrado rural, por eso van varias familias de Florida, a pesar de no ser de la religión, ¿no? Pero no es tan fácil de implementar, tenemos que generar la misma situación en los lugares del país. Hay otras posibilidades, ¿no? Exactamente. Otras posibilidades que tenemos que... Sí, lo vamos a ver. ¿Cómo la pasaste? Entonces, bueno, ¿por qué este fallo es histórico? Y es una luz dentro de todo esto, un aire fresco. Porque dice que la obligatoriedad educativa no implica escolarización en el Estado, porque implica la pluralidad educativa. Los hijos no pertenecen al Estado y el Estado cada vez más avanza sobre nuestros hijos. La protección frente al adoctrinamiento o imposición, porque el Estado adoctrina a nuestros hijos. La ideología de género es el mayor de los ejemplos, obviamente es puro adoctrinamiento ideológico. Y bueno, por eso este fallo es fundamental para todos nosotros, fundamental. Entonces, es la familia la que decide el modelo educativo. No, el Estado puede acompañar, puede complementar la educación que uno da en el seno de la familia, pero no puede sustituir a la familia. Y ellos lo que están buscando es eso, que suplir el rol de la familia como educador para que sean los burócratas los que ni conocen a nuestros hijos, que lo eduquen. Ahora bien, ahí un poco dimos el marco del derecho, del poder judicial, y ahora tenemos que decir, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer como padres si nos encontramos en una entidad estatal? Están dando género a nuestros hijos, están dando un contenido que nosotros no queremos. Acá vamos a compartir con ustedes algunas acciones que se pueden hacer, ¿verdad? De hecho, yo la hice cuando vi un deber o un capítulo que era puro adoctrinamiento. Bueno, hice lo que tenía que hacer como padre para cuidar a mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, participar activamente en el centro educativo. Yo estoy diciendo esto fuera de lo que dijo Lorena, de la comunicación con los hijos, estar presente. Eso, por supuesto, eso es lo primero. Ahora, lo que estamos discutiendo acá es ¿qué hacemos frente a las entidades públicas? Bueno, es responsabilidad nuestra como padres involucrarnos en la vida del centro educativo. Es conocer de primera mano qué se enseña. No podemos estar distraídos. No podemos dedicar tanto tiempo mirando fútbol sin mirar los libros que le están dando a nuestros hijos. Eso es lo más importante. Entonces, el involucrarse tiene dos efectos. Uno, el control pedagógico. Es decir, vos estás observando el contenido, los deberes, la dinámica de la docencia, todo. Y además, tiene una influencia positiva. Porque cuando los padres participan, el centro, y ve que muchos padres entran a involucrarse en la enseñanza, bueno, el centro ajusta sus prácticas. El centro ya, cuida más la educación que da, es decir, es todo positivo. Lo que no podemos hacer es desinteresarnos. Eso no lo podemos hacer. Entonces, cuando vos haces esto, como es ahí, creás un mensaje que es muy claro, que dice, la educación de nuestros hijos no es un trámite, es una tarea que acompañamos de cerca. Ese es el mensaje del padre hacia la institución. Nosotros estamos presentes y no queremos que lo contaminen con ideología. Hay un
grupo que se llama Padres Responsables, capaz que lo escucharon hablar. Es un grupo que está integrado por abogados, psicólogos, médicos, de hecho lo integrado, que hicieron una carta, que es una nota, para que ustedes presenten a la dirección del centro educativo, que les aclara lo que él dijo, que ustedes tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos y que ustedes están con esa carta para informarse qué se les va a enseñar en cuanto al tema sexualidad. Y lo que tiene que pasar es que lo citen y que le muestren lo que le van a enseñar a sus hijos. Y es importante que de entrada marquen, antes de día que en marzo, cuando antes de empezar las clases, ya te presenten y decir, ojo que voy a estar al control. Yo a mi hijo no quiero que le enseñen ideología y que puedan presentar esa carta. La teníamos que haber traído impresa, no la traje, así que la voy a colgar en el Facebook y en el Instagram para que la que quiera la pueda descargar y la pueda imprimir. Exacto, en la línea de lo que decía Lorena, esta es la segunda acción que podemos hacer. Expresar nuestro desacuerdo de forma formal. Y acá usted tiene un modelo de carta que yo hice para traerla a usted acá para mostrarles, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, vamos a leer el manual, dice cortita para no. Asunto, desacuerdo respecto a contenidos infantiles, dirigido a la dirección del centro educativo. Por la presente, tengo constancia formal de mi desacuerdo con los contenidos impartidos el día tal, por ejemplo, vinculados a, por contradecir nuestras convicciones éticas, filosóficas o religiosas. Fundamento legal, artículo 68, ley de la educación, normas internacionales, ¿verdad? Entonces, ustedes con esto ya, como decía, marcan la cancha. Lo pueden hacer, como dice Lorena, antes como prevención, diciendo, ya no estoy de acuerdo con a futuro ningún contenido, ¿verdad? Y si no se lo respetan o no presentaron la carta, pero se enteran, presentan esta, mostrando que de ahí para adelante no más. Sería buenísimo que puedan conversar con nosotros padres. Si hay algún padre que quiere que le enseñen esto, que se lo enseñe a su hijo. Pero poder conversar con nosotros y que sea un grupo de padres el que entrega la nota que dice nosotros no estamos de acuerdo. La unión hace la fuerza, gente. La unión hace la fuerza. Bueno, otra, por ejemplo, lo mismo, un poco la misma línea, una objeción de conciencia educativa, que eso es un poco desde el inicio. Yo me presento a la inclusión desde el inicio, desde marzo, y impongo mi objeción de conciencia a que se le enseñe a mi hijo cualquier contenido sexual o de género. Eso se llama objeción de conciencia. Y lo hacemos al inicio, y si no es al inicio no importa, pero hacerlo, presentar. Esas son acciones concretas que nosotros podemos hacer. Estamos amparados. Tenemos derecho a hacerlo. Ahí está un poco el texto, ¿verdad? Bueno, presento formalmente mi objeción de conciencia educativa respecto a la participación o que se le enseñe a mi hijo tal o cual cosa tal contenido. ¿Verdad? Sencillo. No tiene misterio. Es poner, actuar. La marcha en el acelerador. ¿Cuál es la cuarta idea? Cambiar el proyecto educativo. Bueno, buscar otros centros privados con distintos enfoques que coincidan con nuestra condición, con nuestra filosofía o religión, y que tengan énfasis en lo que nosotros creemos. Bueno, lo sacamos a nuestro hijo de ahí por otro lado, pero accionamos, no nos quedamos pasivos. Claro que a veces no es tan fácil, ¿no? Los padres te dicen, si voy y hablo, capaz que queda en evidencia y entonces capaz que la maestra y la... Por eso entiendo que al inicio es lo mejor y que si es en grupo es mucho mejor, ¿no? Si es en grupo de padres es mucho más fácil, porque si no, uno después que ya le enseñaron algo y vos viste el deber, ir a hablar con la maestra, los padres te dicen, mirá si después la maestra la agarra de punto, lo agarra de punto, ¿no? Entonces por eso hay que actuar ahora para preparar para el año que viene, ¿no? Hay que actuar ahora, disputarse con los padres y prepararlo para el año que viene. Totalmente. Y después, obviamente, esto es importantísimo. Es lo que hablamos de lo que hizo los bebés, educación en el hogar. Obviamente, es muy difícil, te cambia toda la agenda, la vida. Educar en la casa no es fácil, pero si uno genera una comunidad como los bebés, bueno, puede generar una educación paralela muy buena, organizada. De repente es difícil planificarlo, obviamente que sí, pero es posible. Es muy posible. Y acá está, el fallo de la lista confirmó lo que hablamos, que es posible que haya comunidades que enseñen muy bien. Y bueno, el homeschooling, ¿verdad? ¿Requiere esfuerzo? Sí, pero
pero es mucho mejor ese esfuerzo como padre que dejar que lo perviertan. Y después, claro, un poco lo que decía lo que hablamos, formar redes de padres. O sea, como dije, cuando los padres se unen, se logran cosas. El centro los va a escuchar. Si es uno solo, es difícil. Si es uno solo, queda la nada, no lo pone nada. Pero este es siempre problemático, ¿no? Siempre los mismos padres embromando. Pero si son 10, 15, 25, 30, se genera, te puedo asegurar que hay un impacto. En otros países existe lo que se llama con mis hijos no te metas Perú, con mis hijos no te metas Chile, con mis hijos no te metas con mis hijos. La realidad es que el Uruguay quiso nacer esto hace como 10 años atrás, no tuvo un pre-nacimiento y murió. Nosotros entendemos que hay que volver a levantar y que hay que recorrer todo el país y convocar a la gente a ser parte de No te metas con mis hijos Uruguay. ¿No? Hay una red social que es Facebook, que es Twitter, que es No te metas con mis hijos Uruguay, que los invito a seguirnos. Y por supuesto que estaremos continuando con esto para llegar con el mensaje a todos, porque lo que hay que hacer es un movimiento social. No puede ser que el movimiento social solo sea del movimiento del abecedario o de los feministas. Tiene que haber un movimiento social para defender a nuestros hijos. Y lo importante es que seamos muchos. Entonces sean parte, únanse a esa red, compartan lo que hay en ese Facebook, en ese Twitter, para que otros puedan enterarse que se está creando un movimiento nuevamente en Uruguay para defender a nuestros hijos. Exacto. Y acá, bueno, voy a hacer también, me parece muy elocuente, que es, un sacerdote que es médico y escritor, Álvaro Sánchez. ¿Qué es lo que dice? La ideología de género es sin duda una de las mayores aberraciones de nuestro tiempo y uno de los síntomas de decadencia de nuestra civilización, que quiere corromper las futuras generaciones. Es algo monstruoso que atenta contra la propia razón, una ideología perversa que obedece un plan bien trazado para dinamitar la moral, la tradición occidental y al propio hombre. Es bueno que conozcamos en profundidad que es una de las mayores amenazas para nuestros hijos. Es lo que venimos hablando nosotros acá, es la definición de esta persona. Porque es eso. También lo dijo Benedicto XVI, también lo dijo un teólogo, filósofo, aparte de Papa. Digo, esta gente sabe de qué se trata la ideología de género, ¿verdad? Entonces es una autodestrucción, nos estamos autodestruyendo. Y no solo estamos destruyendo a nuestros niños, eso es lo peor. ¿Cómo lo podemos permitir? ¿En qué mundo estamos viviendo hoy? ¿Cómo podemos tolerar nosotros, padres, esto? Es intolerable, es intolerable. Porque en esto de cómo lo podemos permitir, quizás podemos darnos cuenta de algo. Nos han anestesiado de a poco. Empezaron a hablarnos de pobrecitas adolescentes de 14 años que la abusó su padrastro y hoy le hacemos que sea madre. ¿Por qué no le damos el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo? Porque empezaron a usar palabras para anestesiarnos una verdad. La verdad que es el asesinato de tu hijo en tu vientre. Lo digas como lo digas, lo pintes como lo pintes. Contame qué dirían nuestras abuelas si ahora se levantan y se enteran que es un derecho matar a tu hijo en tu vientre. Contame lo que dirían. ¿Y por qué nosotros no saltamos? Porque nos fueron anestesiando y todos dijimos, bueno, sí, pobrecita. Y así avanzaron con casos paradigmáticos, cambiándonos las palabras. Es mi cuerpo, mi decisión. Empoderate. Cuando en realidad no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Si fuera tu cuerpo, sacate el útero, porque ese sí es tuyo, el útero es tuyo. Pero lo que está dentro no es tuyo, es otra vida. Es otra vida, claro, necesita de ti para crecer, pero es otra vida. Entonces fuimos aceptando de a poco, con otras palabras, la interrupción voluntaria del embarazo. Dijimos, bueno, sí, está bien. Y hoy tenemos 10.000 en el año y solo 4 fueron de abuso sexual y ninguna tenía 14 años. Pero ya pasó a ser lo normal y para la cultura de nuestros hijos es lo normal. Con la ideología de género pasa lo mismo. Con la eutanasia estamos en vías de que nos pase lo mismo. Y utilizaron un caso paradigmático de una persona horrible porque fue en base a una situación de una persona que estaba postrada, que había que darle de comer y pobrecito no le damos el derecho a elegir no querer vivir más. Entonces, con palabras como muerte digna, el derecho a elegir no querer vivir más, nos anestesian y realmente
la eutanasia no es que te desconectes cuando estés en estado vegetativo. La eutanasia no es que cuando estés a lo último de tu vida con una enfermedad sumamente terminal, con toda la anestesia, la morfina y todo, te quitemos. No, eso ya existe, eso ya es legal. Ya es legal lo que llamamos nosotros, la gente lo llama el COPE, la sedación paliativa ya es legal. Yo si tengo un paciente en esa situación, le saco la medicación que lo mantiene con vida y lo puedo sedar. Y va a morir por su propia enfermedad, no va a morir por lo que yo le estoy dando. Y eso ya lo tenemos y ya es legal. Pero así también como con la ideología de género y con el aborto empezaron a llegar a nuestro mensaje un cambio de palabras, donde ahora el derecho de decidir quitarte la vida es un derecho. Entonces contame qué vamos a hacer con los que hoy intentan quitarse la vida porque están con un sufrimiento insoportable, porque los que hoy quieren suicidarse viven un sufrimiento insoportable. Y la propia ley dice que es para mayores de 18 años que tengan una enfermedad terminal o una enfermedad irreversible, incurable. ¿Alguno tiene artrosis acá? Es irreversible, incurable. No se te va a curar, es como las canas, me sale acá y me sale toda la cabeza, me sale la muñeca con la rodilla, la otra rodilla. Y que genere un sufrimiento insoportable. ¿Sabes cuál es la tasa más alta de suicidio en Uruguay? En mayores de 80. Todos tienen artrosis. Y decime si no están sufriendo que intentan quitarse la vida. Entonces así nos han anestesiado. Cuando empecé a trabajar en adicciones, el paciente que tenía una adicción era un enfermo. La adicción era una enfermedad. Era una enfermedad, lo tratábamos como a un enfermo. Pues ahora no lo podemos tratar más. Y se cambiaron las palabras, ya no es droga, ahora es sustancia. El mercado de las sustancias. Y ya no es paciente enfermo, ahora es una persona que gestiona su placer. Entonces así nos vienen cambiando y nos vienen anestesiando y vienen avanzando en nuestro país con leyes, con normativas que solo nos hacen daño y solo nos destruyen, en especial a la familia. Entonces esto es parte del despertar. Hace 20 años que viene cambiando la cultura de Uruguay, 20 años. Y si no anda a hablar con un menor de 20, fíjate cómo piensa y decime si no cambiaron la cultura. Y la cambiaron porque cambiaron la educación. Y cuando vos cambias la educación, en unos 15 y 20 años cambias la cultura. Entonces, podemos hacer todo esto, pero creo que tenemos que hacer algo más. Porque cuando uno mira a otros países, te voy a decir que hay esperanza también para Uruguay. En Paraguay quitaron toda la ideología de género en la educación. En Perú, el movimiento con mis hijos no te metas hizo que la gente entendiera que hablar de género hacía daño a los niños y no permitieron que la pusieran en la educación. En Argentina se le quitó la plata. Cuando no hay más plata, se empezó a desmantelar. Porque las ONG se manejan con plata. Entonces es posible de hacerlo. Es posible de retroceder. Todo lo que ha avanzado en nuestro país para destruir a nuestras familias. Pero para eso tenemos que ser muchos. Tenemos que ser valientes, porque esto se viene como una avalancha, como que fuera la única verdad. Y nuestra verdad dejó de ser verdad. Y ahora nosotros somos los antiderechos, cuando el primer derecho era el derecho a la vida, y ellos fueron en contra de ese derecho. Entonces tenemos que entender que así como han jugado con otras cosas la ideología de género, y ahora se viene con mucha más profundidad, porque ya no les avisaron. Entonces necesitamos de todos ustedes. Nosotros hacemos nuestra parte. Hacemos nuestra parte. Y a veces nos lleva un esfuerzo familiar, ¿no? Y dejamos a nuestros hijos y hacemos un esfuerzo, pero entendemos que es necesario despertar y tomar nuestro lugar. Exacto. Estas personas que tienen el poder, que dictan nuestras leyes, dictan nuestros decretos, que nos planifican la vida, son destructores seriales y naturales. Es decir, ellos han transformado los cuidadores naturales de la sociedad en cosas que no son. La madre la han convertido en una cuidadora natural de su hijo, la han convertido en una asesina de su hijo. A los médicos, que son peores naturales, que están para sanar, acompañar y cuidar, los
los han convertido ahora en homicidas de sus propios pacientes. Y a los docentes, cuidadores naturales de nuestros hijos, lo convirtieron en docentes que enseñan una perversión a sus pupilos. Entonces destruyen los cuidadores naturales de la sociedad. Por eso no lo podemos permitir, porque una sociedad que no cuida sus cuidadores naturales se destruye. No tiene futuro. Entonces venimos con Lorena acá a hacerle estas preguntas. La pregunta es, gente, ¿cuánto tiempo más van a callar? ¿Cuánto más hay que perder? Tienen que perder ustedes para darse cuenta que es necesario dejar la anestesia y empezar a luchar por sus convicciones, por lo que creen, por sus hijos, por su dignidad. Que estos burócratas no se lo pueden tocar, no se la pueden destruir. Es decir, ¿cuánto más tenemos? ¿Cuánto más falta para reaccionar? ¿Qué vamos a esperar? Estamos en una decadencia moral y cultural como nunca vista. Yo inicié esto hace un tiempito, no hace tanto. ¿Por qué inicié esto? Porque vi la destrucción. Y yo no quería que mis hijos vivan en una sociedad así. Que es común que los niños no nazcan, que lo mate la propia madre, que le enseñen a él cuestiones aberrantes, que el médico mata a su hijo. Quiero eso. Yo no quiero que mi hijo viva en esa sociedad. Y por eso hoy estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque en toda sociedad siempre hubo un 1%. Cuando la Rusia estaba los comunistas, el 99 estaba anestesiado. El 99 tenía que seguir las órdenes porque se lo era ejecutado. El 99 era cómplice, el 99 estaba dormido o con el régimen. Pero fue el 1% que terminó muchos gulags y asesinados. Pero siempre hubo un 1% en una sociedad que la transformó. La invitación que hacemos es: conviértanse en ese 1%. Porque si ustedes se convierten en ese 1%, mañana seremos 10%, mañana seremos 20%, mañana seremos 30%. Si entonces capaz logremos que poner a gente en el poder que nos defienda 3 cosas o 4: nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos y nuestra libertad. Muchas gracias. Están las banditas celestes, y para los que quieran entregar los libros están a disposición. Y si quieren hacer alguna pregunta o algo,